¿Has pensado alguna vez en cómo ciertos comportamientos, a menudo considerados normales o incluso fomentados por la sociedad, pueden alejarnos de Dios? El pecado sexual es un tema que la Biblia trata con seriedad, advirtiendo sobre sus consecuencias devastadoras tanto para el alma como para el cuerpo. En este video, exploraremos 7 pecados sexuales que no solo pueden destruir tu vida espiritual, sino también alejarte de la presencia de Dios de una manera que quizás nunca hayas imaginado. Desde el adulterio hasta el exhibicionismo, cada uno de estos pecados lleva consigo una carga de dolor, culpa y separación espiritual que solo pueden ser superados a través del arrepentimiento y la transformación en Cristo. Prepárate para descubrir cómo proteger tu vida espiritual, resistir las tentaciones y vivir de acuerdo a los principios divinos que traen verdadera paz y libertad. Después de todo, tu caminar con Dios depende de las decisiones que tomas todos los días. La Biblia es clara en sus advertencias contra los pecados sexuales, tratándolos no solo como ofensas contra el cuerpo, sino como transgresiones que tienen profundas implicaciones espirituales. Los pecados sexuales no solo afectan la moralidad personal, también alejan a la persona de Dios, rompiendo la comunión que debería existir entre el Creador y la criatura. Cuando la Biblia nos advierte sobre estos pecados, lo hace con la intención de proteger tanto el alma como el cuerpo de los peligros que surgen cuando nos alejamos de los principios divinos para la sexualidad. Imagina el cuidado que Dios tiene al guiarnos hacia una vida de pureza, sabiendo que cualquier desvío puede tener consecuencias devastadoras. Estos pecados no son solo cuestiones privadas o personales, tienen el poder de destruir relaciones, hogares e incluso la propia identidad espiritual de una persona. La sexualidad es un don de Dios, pero cuando se utiliza fuera de los límites que Él ha establecido, ese don puede transformarse en un arma de destrucción, llevando al dolor, el arrepentimiento y, en última instancia, a la separación de Dios. Piensa en cómo un acto que puede parecer inocente en el momento puede tener repercusiones que afectan no solo a la persona involucrada, sino a todos a su alrededor. El cuidado espiritual que la Biblia promueve es, por tanto, una protección contra las trampas que el pecado sexual puede traer. Además, la Biblia no solo alerta sobre los pecados sexuales, sino que también ofrece un camino de redención y sanación. En Cristo hay esperanza para aquellos que han caído en pecado sexual. El arrepentimiento genuino y el deseo de volver a vivir de acuerdo a los estándares de Dios siempre son recibidos con gracia y perdón. Esa es la belleza del Evangelio, la posibilidad de comenzar de nuevo, incluso después de la falla más grave. Imagina la liberación que viene al reconocer el error y buscar el perdón de Dios, sabiendo que Él está listo para restaurar y renovar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, la advertencia permanece. Los pecados sexuales son serios y no deben tomarse a la ligera. Tienen la capacidad de arraigarse profundamente en la vida de una persona, convirtiéndose en un hábito que es difícil de romper. La lucha contra estos pecados requiere vigilancia constante, oración fervorosa y, a menudo, el apoyo de una comunidad cristiana que pueda ofrecer aliento y responsabilidad. Piensa en cómo la comunión con otros creyentes puede ser un factor crucial en la batalla contra la tentación, proporcionando un sistema de apoyo que nos ayuda a mantener la pureza y la fidelidad a las enseñanzas bíblicas. Es importante también reconocer que vivimos en una cultura que, a menudo, glorifica la inmoralidad sexual y minimiza sus consecuencias. Esto hace que la lucha contra esos pecados sea aún más desafiante, ya que estamos constantemente expuestos a mensajes que contradicen las enseñanzas bíblicas. La Biblia, sin embargo, nos llama a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Imagina cómo esa transformación
puede capacitarnos para resistir las presiones culturales y vivir de acuerdo a la verdad que Dios ha revelado en su palabra. La advertencia sobre los pecados sexuales también viene con una promesa. Aquellos que perseveren en la pureza y en la obediencia a Dios recibirán una recompensa eterna. La Biblia habla de una corona de justicia reservada para aquellos que aman la venida de Cristo y que se mantienen fieles hasta el fin. 2 Timoteo 4:8. Esta promesa debe motivarnos a vivir de una manera que honre a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, incluida nuestra sexualidad. Piensa en la alegría que vendrá al escuchar las palabras «Bien está, siervo bueno y fiel», en el día en que nos encontremos cara a cara con el Señor. A medida que continuamos explorando los pecados sexuales específicos mencionados en la Biblia, es esencial recordar que Dios no nos advierte sin también darnos la fuerza para resistir. Él nos da el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Y así, somos llamados a huir de las tentaciones, a buscar la santidad y a confiar en la gracia de Dios para guiarnos en cada paso del camino. Y con esto, pasamos a una discusión más específica sobre uno de los pecados sexuales mencionados en la Biblia, la práctica homosexual y el mensaje de arrepentimiento y transformación que la acompaña. La Biblia aborda la homosexualidad de manera clara en varios pasajes, destacándola como una práctica contraria al plan original de Dios para la sexualidad humana. Versículos como Levítico 18:22 y Romanos 1:26-27 condenan explícitamente la práctica homosexual, clasificándola como pecado. Sin embargo, es crucial entender que, mientras la Biblia condena el acto, también ofrece un camino de arrepentimiento y transformación. Dios llama a todos los pecadores, independientemente de su pecado, a volver a Él y experimentar la redención a través de Cristo. Imagina la esperanza que este mensaje ofrece, sabiendo que en Cristo hay poder para cambiar y restaurar. En Levítico 18:22, el Señor instruye a los israelitas a no acostarse con otro hombre como si fuera una mujer, pues esto es abominación. Este versículo forma parte de una serie de leyes que Dios dio a su pueblo con el objetivo de establecer una sociedad que reflejara su santidad y pureza. En el contexto del Antiguo Testamento, estas leyes servían para separar a Israel de las prácticas inmorales de las naciones vecinas. Hoy, este principio sigue siendo relevante, pues el estándar de Dios para la sexualidad no ha cambiado. Imagina cómo esta orientación divina fue y sigue siendo un llamado a vivir de manera que honre la creación original de Dios. En Romanos 1:26-27, el apóstol Pablo expande esta condena al explicar que la homosexualidad es un resultado de la humanidad al rechazar el conocimiento de Dios y, en consecuencia, caer en pasiones desordenadas. Pablo describe la homosexualidad como una señal de que la humanidad se ha alejado de Dios, prefiriendo adorar la creación en lugar del Creador. No obstante, Pablo no termina con la condenación, sino que continúa ofreciendo la esperanza de la reconciliación a través de Cristo. Piensa en la seriedad con la que debemos enfrentar nuestros deseos y acciones, siempre buscando alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras. A pesar de las claras advertencias bíblicas, es importante abordar este tema con sensibilidad y amor. El mensaje central del Evangelio es el de arrepentimiento y transformación, no de condenación eterna. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y ofrecer a todos una nueva vida. Esto incluye a aquellos que luchan con deseos homosexuales. La Iglesia está llamada a ser un lugar de acogida para todos los que buscan la verdad y la transformación en Cristo. Imagina el impacto que una comunidad cristiana amorosa y compasiva puede tener al ayudar a aquellos que buscan vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas.
Para aquellos que luchan con la homosexualidad, la Biblia ofrece un camino de esperanza y redención. En 1 Corintios 6, 9, 11, Pablo menciona la homosexualidad entre otros pecados, pero concluye con un poderoso mensaje de transformación. Y tales fuisteis algunos de vosotros, mas fuisteis lavados, mas fuisteis santificados, mas fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto significa que, en Cristo, es posible dejar atrás el viejo estilo de vida y vivir una nueva vida en santidad. Imagina el poder de la gracia de Dios para transformar incluso las áreas más difíciles de nuestra vida. El llamado al arrepentimiento no es un mensaje de odio, sino de amor. Dios desea que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Esto significa que, independientemente del pecado, todos están invitados a acercarse a Dios, reconocer sus errores y permitir que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Piensa en la profundidad del amor de Dios, que no desea que nadie perezca, sino que todos encuentren la vida abundante que Él ofrece a través de Jesucristo. A medida que continuamos explorando otros pecados sexuales mencionados en la Biblia, es importante tener en cuenta que el objetivo de Dios siempre es la redención y la restauración. Su deseo es que todos los seres humanos vivan de acuerdo con su propósito y experimenten la plenitud de la vida que Él ofrece. Y así, seguimos hacia la próxima discusión que aborda la cuestión de la sensualidad y el exhibicionismo, prácticas que también contrarían los principios bíblicos de modestia y pureza. La sociedad contemporánea está inmersa en una cultura que valora la sensualidad y el exhibicionismo, a menudo elevando estos comportamientos al estatus de norma aceptable. La Biblia, sin embargo, presenta una perspectiva completamente diferente, llamando a los seguidores de Cristo a vivir en modestia y pureza. En 1 Corintios 6, 18, 20, Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, recordando que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Este pasaje enfatiza la importancia de tratar el cuerpo con respeto, reconociéndolo como una morada sagrada donde habita el Espíritu de Dios. Imagina cómo esta visión puede transformar la manera en que abordamos nuestra propia apariencia y comportamiento, alejándonos de la presión para conformarnos a los estándares del mundo. El exhibicionismo, o la tendencia a exponerse de manera provocativa, no es solo una cuestión de estilo personal, es una actitud que revela un corazón enfocado en la autoglorificación en lugar de en la glorificación de Dios. Cuando buscamos la atención y la aprobación de los demás a través de la exhibición del cuerpo, estamos, en realidad, desviando el propósito para el cual fuimos creados. La Biblia nos llama a ser luz en el mundo, reflejando la santidad y la pureza de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, incluida la forma en que nos vestimos y nos presentamos. Piensa en cómo vivir de acuerdo con este llamado puede impactar no solo nuestra vida, sino también las vidas de aquellos a nuestro alrededor, apuntando siempre hacia Dios en lugar de hacia nosotros mismos. La cultura de la sensualidad a menudo lleva a las personas a ver su valor en términos de atracción física o sexualidad, una visión que es contraria al valor intrínseco que Dios atribuye a cada ser humano. En lugar de medirnos por los estándares superficiales del mundo, estamos llamados a entender nuestro valor a través de los ojos de Dios, que nos creó a su imagen y nos llamó a un propósito mayor. Imagina el alivio y la libertad que viene al reconocer que nuestra identidad no está en cómo nos vemos o en cómo somos percibidos por los demás, sino en quiénes somos en Cristo. La Biblia también habla sobre el poder de la modestia como una forma de adoración a Dios. En 1 Timoteo 2:9, Pablo orienta a las mujeres a vestirse con modestia, sin excesos, sino con buenas obras, como conviene a las mujeres que profesan adorar a Dios.
Aunque este pasaje se dirige específicamente a las mujeres, el principio subyacente se aplica a todos los cristianos. Nuestras elecciones de vestuario y comportamiento deben reflejar nuestro compromiso con Cristo y no con los estándares del mundo. Imagina cómo adoptar esta mentalidad de modestia puede redefinir nuestras interacciones diarias, trayendo una nueva profundidad a nuestro testimonio cristiano. La sensualidad y el exhibicionismo no solo distorsionan nuestra comprensión de valor, sino que también pueden ser una trampa para otros, llevándolos a la tentación y al pecado. Jesús fue claro al advertir contra convertirse en una piedra de tropiezo para los demás. En Mateo 18:6, Él dice que es mejor atar una piedra de molino al cuello y ahogarse en el mar que hacer tropezar a uno de sus pequeños. Esta advertencia nos llama a considerar seriamente cómo nuestras acciones y elecciones pueden impactar a aquellos a nuestro alrededor. Piensa en la responsabilidad que tenemos como seguidores de Cristo de vivir de manera que ayude y no perjudique el caminar espiritual de los demás. Para aquellos que ya se han dejado llevar por la cultura de la sensualidad y el exhibicionismo, hay esperanza de redención y cambio. La Biblia nos asegura que, en Cristo, podemos ser renovados y transformados. Romanos 12:2 nos anima a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Imagina cómo esta transformación puede ser un testimonio poderoso para los demás, mostrando que, en Cristo, es posible vivir de manera diferente, incluso en una cultura que promueve valores contrarios a los de Dios. A medida que continuamos explorando otros pecados sexuales mencionados en la Biblia, es vital recordar que el enfoque de Dios no está solo en lo que debemos evitar, sino en lo que estamos llamados a abrazar, una vida de santidad, pureza y devoción a Él. Y así, pasamos a discutir el próximo tema, el adulterio, que como la sensualidad y el exhibicionismo, también tiene el potencial de destruir hogares y alejar a las personas de Dios. El adulterio es uno de los pecados sexuales más devastadores mencionados en la Biblia, con el poder de destruir hogares, relaciones y vidas enteras. Jesús elevó la comprensión de este pecado al enseñar que no comienza con el acto físico, sino con los pensamientos y deseos del corazón. En Mateo 5:27-28, Él dijo: «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo, empero, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya en su corazón ha cometido adulterio con ella». Esta visión profunda nos recuerda que la pureza comienza en la mente y en el corazón, donde se forman nuestras intenciones y deseos. Imagina el impacto que esta enseñanza tendría si cada uno de nosotros aplicara esta vigilancia interior a nuestra vida cotidiana. El adulterio no solo viola el pacto matrimonial, sino que también destruye la confianza, la intimidad y el respeto entre los cónyuges. El matrimonio, conforme a lo descrito en la Biblia, es una alianza sagrada entre un hombre y una mujer, simbolizando la relación de Cristo con su iglesia. Cuando esta alianza se rompe por el adulterio, el daño es profundo y a menudo irreparable. Sin embargo, la Biblia también ofrece esperanza para la restauración a través del arrepentimiento genuino y la búsqueda de la reconciliación. Piensa en cómo el perdón y la gracia de Dios pueden traer sanidad, incluso en las situaciones más difíciles, cuando ambas partes están dispuestas a someterse al proceso de restauración. El adulterio es frecuentemente el resultado de una serie de pequeñas concesiones y desviaciones de los valores bíblicos. Una conversación inocente que se convierte en coqueteo, un pensamiento que se transforma en fantasía. Todo esto puede llevar al pecado si no se interrumpe a tiempo. La Biblia nos enseña a guardar nuestros corazones y mentes y a no dar espacio al diablo para plantar semillas de tentación. En Efesios 4:27, Pablo nos advierte que no demos lugar al diablo, un recordatorio de que incluso las pequeñas brechas pueden transformarse en grandes caídas si no se tratan.
Imagina cómo la vigilancia constante y la oración pueden protegernos de estas trampas. El impacto del adulterio va más allá de los cónyuges involucrados. Afecta a los hijos, a las familias ampliadas e incluso a comunidades enteras. Los niños que crecen en hogares quebrados por el adulterio a menudo cargan cicatrices emocionales profundas que pueden afectar sus propias relaciones en el futuro. La Biblia nos llama a considerar no solo nuestras propias vidas, sino el impacto de nuestras acciones sobre los demás. El adulterio es un recordatorio de cómo nuestras elecciones personales pueden tener consecuencias de largo alcance. Piensa en cómo vivir una vida de fidelidad y compromiso puede servir de ejemplo para los demás y promover un ambiente de estabilidad y amor en nuestras familias y comunidades. Para aquellos que ya han caído en el pecado del adulterio, la Biblia ofrece una salida: el arrepentimiento y la transformación. David, el rey de Israel, cometió adulterio con Betsabé, pero cuando fue confrontado por su pecado, se arrepintió profundamente y buscó el perdón de Dios. El Salmo 51 es un testimonio del arrepentimiento sincero de David y de su búsqueda por la restauración. Dios es misericordioso y siempre está listo para perdonar a aquellos que se arrepienten y se apartan de sus pecados. Imagina cómo el reconocimiento y la confesión de nuestros errores pueden abrir la puerta a una nueva vida en Cristo, donde la gracia de Dios puede sanar y restaurar lo que fue quebrado. Además del arrepentimiento personal, la reconciliación en el matrimonio después del adulterio requiere tiempo, paciencia y un compromiso renovado de ambos cónyuges. Esto puede involucrar consejería, oración constante y la construcción de una nueva base de confianza. La Biblia enseña que el amor es paciente y bondadoso, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4, 7. Esta descripción del amor debe ser la guía para aquellos que buscan restaurar sus matrimonios después de una traición. Piensa en la fuerza y la belleza de un matrimonio que, a pesar de las dificultades, se reconstruye sobre la base del perdón y del amor de Dios. A medida que continuamos explorando los pecados sexuales mencionados en la Biblia, es importante recordar que Dios nos llama a la pureza no solo para protegernos del pecado, sino para llevarnos a una vida plena y bendecida. El adulterio, como todos los otros pecados, es una distorsión del plan de Dios para nuestras vidas, y seguir su camino es la única manera de experimentar la verdadera alegría y paz. Y así, pasamos al siguiente tema, que aborda la fornicación, o relaciones sexuales fuera del matrimonio, y cómo esta práctica también se desvía de los propósitos divinos para la sexualidad. La fornicación, que se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es abordada de forma clara y directa en la Biblia como una violación de los planes de Dios para la sexualidad humana. En Hebreos 13:4 leemos que «Venerado sea entre todos el matrimonio y el lecho sin mácula, pero a los que se dan a la prostitución y a los adúlteros, Dios los juzgará». Este versículo deja claro que la sexualidad fue creada para ser disfrutada dentro de los límites del matrimonio, donde es bendecida y protegida. Fuera de este contexto, la fornicación lleva al pecado y aleja a la persona de Dios. Imagina la diferencia que esta comprensión puede hacer en la vida de alguien, guiando sus elecciones y protegiendo su corazón de heridas innecesarias. La fornicación es a menudo vista por la sociedad como algo normal o incluso esperado antes del matrimonio, pero la Biblia nos llama a un estándar más elevado. En 1 Corintios 7:2, Pablo escribe: «Pero por causa de la prostitución, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido». Esto sugiere que el matrimonio es el contexto apropiado para la expresión sexual, y cualquier actividad sexual fuera de este lazo es considerada pecado. La santidad del matrimonio es algo que debe ser protegido, y la fornicación compromete esta santidad, introduciendo elementos de desobediencia y rebeldía,
contra los mandamientos de Dios. Piensa en cómo esta verdad puede ser un ancla, manteniéndonos firmes contra las presiones culturales que minimizan la importancia de la pureza sexual. La fornicación también tiene consecuencias emocionales y espirituales que a menudo son ignoradas o subestimadas. Las relaciones basadas en la sexualidad, fuera del matrimonio, pueden crear vínculos profundos que, si se rompen, dejan heridas difíciles de curar. Además, la fornicación crea una separación entre la persona y Dios, una barrera espiritual que impide la comunicación y la intimidad con el Creador. En 1 Tesalonicenses 4:3-5, Pablo exhorta a los creyentes a abstenerse de la fornicación, controlando sus cuerpos en santificación y honra, y no en deseos desenfrenados, como hacen los que no conocen a Dios. Imagina el peso de estas palabras y cómo nos llaman a vivir de manera que honre tanto a Dios como a nuestros propios cuerpos. La fornicación también es una práctica que puede llevar a complicaciones adicionales, como embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual y relaciones disfuncionales. Todas estas consecuencias son muchas veces el resultado de elecciones hechas fuera de los parámetros de Dios para la sexualidad. La Biblia, al llamarnos a evitar la fornicación, nos está protegiendo de esas complicaciones, guiándonos hacia una vida que sea saludable y plena en todos los aspectos. Piensa en cómo seguir los caminos de Dios puede evitar tanto dolor y sufrimiento, ofreciendo una vida de paz y seguridad dentro del plan divino. Para aquellos que ya se han involucrado en la fornicación, la Biblia ofrece un camino de redención y restauración. Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente de sus pecados. En 1 Juan 1:9 leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es una invitación abierta para todos los que desean dejar atrás una vida de fornicación y comenzar una nueva caminata con Dios. Imagina la libertad y la renovación que vienen con el arrepentimiento genuino, cuando entregamos a Dios nuestras fallas y buscamos su gracia para vivir de manera diferente. Además del arrepentimiento personal, es importante que los cristianos se involucren en relaciones saludables y edificantes que los ayuden a mantener la pureza hasta el matrimonio. Esto puede incluir buscar consejería, participar en grupos de estudio bíblico enfocados en la pureza sexual y encontrar mentores que puedan ofrecer apoyo y orientación. La comunidad cristiana es una herramienta poderosa para ayudar a los individuos a resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Piensa en cómo el apoyo mutuo y la responsabilidad pueden fortalecer nuestra caminata cristiana, ayudándonos a vivir una vida que agrada a Dios. A medida que continuamos explorando los pecados sexuales mencionados en la Biblia, es esencial recordar que cada mandamiento de Dios tiene como objetivo nuestro bienestar y felicidad. Él nos llama a vivir una vida de santidad, no para privarnos de alegría, sino para guiarnos hacia una alegría más profunda y duradera. Y así, seguimos al próximo tema, que aborda la práctica de la masturbación y cómo, aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, puede llevar a la lujuria y al egoísmo, contradiciendo los llamados bíblicos a la pureza y al control del cuerpo. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la práctica de la masturbación, proporciona principios claros sobre la pureza sexual, el control del cuerpo y la lucha contra la lujuria que pueden aplicarse a esta cuestión. La masturbación, a menudo acompañada de pensamientos lascivos o fantasías sexuales, puede llevar a un ciclo de lujuria y culpa que afecta negativamente la vida espiritual de una persona. En 1 Tesalonicenses 4:3-4, Pablo instruye a los creyentes a abstenerse de la inmoralidad sexual y a aprender a controlar sus propios cuerpos de manera santa y honorable.
Imagina el impacto que el autocontrol puede tener en tu vida, permitiéndote vivir de acuerdo con los principios de Dios. La masturbación también puede verse como una práctica que alimenta el egoísmo, centrándose en las propias necesidades y deseos a costa de una visión más amplia de relación y amor verdadero. La Biblia nos llama a vivir de manera altruista, buscando el bienestar de los demás y no solo nuestros propios intereses. En Filipenses 2:13-4, Pablo escribe: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. No miren cada uno por lo que es suyo, sino también por lo que es de los otros». Piensa en cómo adoptar esta mentalidad de servicio y consideración por los demás puede transformar no solo tus relaciones, sino también tu enfoque hacia la sexualidad. Además, la práctica de la masturbación puede llevar a un aislamiento emocional y espiritual, donde la persona se desconecta de relaciones saludables y significativas. La Biblia nos enseña a buscar comunión con Dios y con otros creyentes, construyendo relaciones basadas en amor, respeto y apoyo mutuo. La masturbación, por otro lado, puede crear una barrera entre la persona y estas conexiones, llevando a una sensación de soledad y alejamiento de Dios. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a reunirnos con otros creyentes y a estimularnos al amor y a las buenas obras. Imagina cómo la construcción de relaciones fuertes y saludables puede ayudarnos a superar las tentaciones y vivir una vida más plena y satisfactoria. Para aquellos que luchan con la masturbación, la Biblia ofrece esperanza de liberación y renovación. En 1 Corintios 10:13 leemos que «No os ha sobrevenido ninguna tentación, sino humana. Pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida, para que podáis soportar». Esto significa que, aunque la lucha contra la masturbación puede ser difícil, Dios ofrece el poder y los medios para superarla. Piensa en la fuerza que viene de la dependencia de Dios y en la promesa de que Él siempre está a tu lado, ayudándote a resistir la tentación. Parte de la solución para vencer la lucha contra la masturbación implica la renovación de la mente, como se describe en Romanos 12:2, «Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esto implica reemplazar pensamientos lascivos por pensamientos puros y edificantes, llenando la mente con la palabra de Dios y orando para que el Espíritu Santo transforme nuestros deseos y voluntades. Imagina cómo una mente renovada puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a vivir de acuerdo con los estándares elevados de Dios. Otra estrategia importante es evitar las situaciones y los desencadenantes que conducen a la masturbación. Esto puede incluir alejarse de ciertos tipos de entretenimiento, redes sociales o cualquier otra cosa que alimente pensamientos lascivos. En Mateo 5:29-30, Jesús habla sobre la seriedad de lidiar con el pecado, diciendo que si tu ojo derecho te hace tropezar, es mejor arrancarlo y echarlo de ti, que perder todo tu cuerpo en el infierno. Aunque Jesús está usando una hipérbole para enfatizar la seriedad del pecado, el principio es claro. Debemos estar dispuestos a tomar medidas drásticas para evitar caer en la tentación. Piensa en cómo proteger tus ojos y tu mente puede ayudarte a evitar los pecados que conducen a la masturbación. A medida que continuamos explorando los pecados sexuales mencionados en la Biblia, es importante recordar que Dios nos llama a vivir una vida de santidad y autocontrol. Él no nos deja solos en nuestras luchas, sino que nos da el poder del Espíritu Santo para resistir el pecado y vivir de acuerdo con su voluntad. Y así, seguimos al próximo tema, que aborda la prostitución, un pecado que deshonra el cuerpo y que frecuentemente involucra explotación y abuso, pero que como todos los demás, puede ser perdonado y redimido por la gracia de Dios.
La prostitución se presenta en la Biblia como un pecado que deshonra el cuerpo, el cual es descrito como el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 15:16, Pablo escribe: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una meretriz? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a la meretriz se hace un cuerpo con ella? Porque serán, dijo, dos en una sola carne. Este pasaje subraya la gravedad de involucrarse en la prostitución, ya que no solo degrada la dignidad de la persona involucrada, sino que también corrompe la unión sagrada que debe existir en el matrimonio. Imagina el valor que Dios atribuye al cuerpo humano, no como un objeto, sino como una parte integral de su plan para la santidad y la comunión. La prostitución a menudo se asocia con ciclos de explotación y abuso, donde individuos, especialmente mujeres, son reducidos a meros instrumentos de placer para otros. La Biblia condena tales prácticas, pues van en contra del amor y el respeto que Dios desea que tengamos unos por otros. En muchos casos, aquellos que se involucran en la prostitución son víctimas de circunstancias desesperadas, y la Iglesia está llamada a ser un faro de esperanza y restauración para estas personas. Imagina el impacto transformador que el amor de Cristo puede tener en la vida de alguien que ha sido atrapado en la prostitución, ofreciendo una nueva identidad y una nueva vida en Cristo. La práctica de la prostitución también tiene profundas implicaciones espirituales, creando una separación entre la persona y Dios. En Proverbios 5:3-5, el escritor advierte sobre los peligros de involucrarse con una mujer inmoral, describiendo sus caminos como conducentes a la muerte y al infierno. Esta advertencia es un recordatorio de que el pecado sexual, incluida la prostitución, no es solo una transgresión física, sino también una violación espiritual que aleja a la persona de la comunión con Dios. Piensa en cómo el reconocimiento de este hecho puede motivar a alguien a buscar la pureza y la reconciliación con Dios, abandonando prácticas que destruyen el alma. Para aquellos que están atrapados en la prostitución, la Biblia ofrece esperanza de liberación y sanación. La historia de Rahab, una prostituta que se convirtió en parte de la genealogía de Jesús, es un poderoso ejemplo de redención. En Hebreos 11:31, Rahab es elogiada por su fe, que la llevó a proteger a los espías israelitas y, en última instancia, a encontrar un lugar entre el pueblo de Dios. Esta historia nos recuerda que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Imagina la transformación que puede ocurrir cuando alguien que ha sido marginado y despreciado encuentra valor y dignidad en Cristo, quien ofrece una nueva vida llena de propósito y esperanza. La prostitución también representa un desafío para la Iglesia, que está llamada a involucrarse activamente en el rescate y la restauración de aquellos que han sido atrapados por esta práctica. La Iglesia debe ser un lugar de sanación, donde aquellos que han sido heridos por el pecado encuentren aceptación, amor y apoyo para reconstruir sus vidas. Esto puede incluir programas de rehabilitación, consejería y asistencia práctica para ayudar a estas personas a salir de la prostitución y encontrar una nueva dirección. Piensa en el papel vital que la comunidad cristiana puede desempeñar al ser un agente de transformación, reflejando el amor redentor de Cristo hacia aquellos que más lo necesitan. Además del impacto individual, la prostitución tiene efectos devastadores sobre la sociedad en su conjunto. Perpetúa ciclos de abuso, tráfico humano y desigualdad, y socava los valores familiares que son fundamentales para una sociedad saludable. La Biblia nos llama a ser sal y luz en el mundo, y esto incluye combatir las injusticias sociales y luchar por aquellos que son oprimidos. Imagina cómo el compromiso de los cristianos en defender la dignidad humana y la justicia puede traer cambios reales y duraderos en comunidades donde la prostitución es prevalente.
A medida que concluimos esta exploración de los pecados sexuales mencionados en la Biblia, es importante recordar que Dios es un Dios de misericordia y redención. La prostitución, como todos los demás pecados, puede ser perdonada y aquellos que la practican pueden encontrar nueva vida en Cristo. La gracia de Dios es suficiente para transformar incluso las situaciones más desesperadas, trayendo sanación, restauración y esperanza. Y así, mientras reflexionamos sobre las enseñanzas bíblicas acerca de la prostitución, somos llamados a extender la misma gracia y compasión que hemos recibido, ayudando a otros a encontrar el camino hacia la redención. Ahora, seguimos al último tema, que aborda el incesto y sus consecuencias devastadoras, conforme se describe en la Biblia. El incesto, o relaciones sexuales entre parientes cercanos, es fuertemente condenado en la Biblia como una violación de la santidad familiar y de los límites establecidos por Dios. En Levítico 18:6 leemos: «Ningún hombre se acercará a cualquier pariente de su carne para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor». Este mandamiento es parte de una serie de leyes que Dios dio a Israel para preservar la pureza y la integridad de las relaciones familiares. El incesto no solo corrompe estas relaciones, sino que también introduce un desorden moral que puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Imagina la protección que estas leyes ofrecen al garantizar que los lazos familiares sean respetados y honrados, creando un ambiente seguro para el desarrollo de cada individuo. El incesto es especialmente pernicioso porque viola la confianza y el respeto que deben existir entre los miembros de la familia. Las relaciones familiares están destinadas a ser un refugio de seguridad y amor, donde cada persona es valorada y protegida. Cuando estas fronteras son violadas, el daño emocional y psicológico puede ser profundo y duradero. La Biblia trata el incesto como una transgresión que contamina la familia y la sociedad, rompiendo el tejido moral que Dios estableció para la humanidad. Piensa en cómo el cumplimiento de las leyes de Dios sobre la familia puede evitar tales tragedias y promover relaciones saludables y edificantes. Las consecuencias del incesto van más allá de los individuos directamente involucrados, afectando toda la estructura familiar y, muchas veces, extendiéndose a la comunidad en general. El incesto crea una cultura de secreto y vergüenza, donde el pecado se esconde en lugar de ser confesado y tratado. Esto puede llevar a una espiral de disfunción que se perpetúa por generaciones, destruyendo la paz y la estabilidad que Dios desea para sus familias. En Levítico 20:12, la pena por el incesto es severa, reflejando la seriedad con que Dios trata este pecado. Imagina el impacto de vivir en una comunidad donde estas normas son respetadas y donde cada persona está protegida contra tal abuso. Para aquellos que han sido víctimas de incesto, la Biblia ofrece un mensaje de esperanza y sanación. Dios es un Padre amoroso que ve las heridas más profundas y está listo para traer consuelo y restauración. En Isaías 61:1, Dios promete curar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. Esto incluye a aquellos que han sido heridos por violaciones familiares, como el incesto. La Iglesia tiene un papel vital en ser un lugar de refugio y apoyo para aquellos que buscan sanación, ayudándoles a encontrar la paz y la dignidad que Dios desea para todos sus hijos. Piense en el poder restaurador de Dios, que puede transformar incluso las experiencias más traumáticas en testimonios de su gracia y amor. La Biblia también nos llama a responder al pecado con justicia y compasión. Aquellos que cometen incesto deben ser responsables por sus acciones, pero también deben ser conducidos al arrepentimiento y a la restauración. La disciplina es una parte necesaria de la justicia de Dios, pero siempre debe ir acompañada de la oferta de gracia y perdón para aquellos que se arrepienten sinceramente. En 1 Corintios 5:1-5, Pablo aborda un caso de inmoralidad sexual en la iglesia
incluyendo el incesto, y exhorta a la comunidad a actuar para purificar el cuerpo de Cristo. Piense en cómo un equilibrio entre justicia y misericordia puede traer resolución y sanación en situaciones tan difíciles. La prevención del incesto es una responsabilidad que recae sobre todos nosotros, especialmente sobre aquellos que tienen autoridad e influencia dentro de las familias y comunidades. Enseñar los valores bíblicos de pureza y respeto desde la infancia, crear ambientes seguros y abiertos para la discusión y establecer límites claros son maneras de proteger a las familias contra esta transgresión. La Biblia nos da directrices claras para vivir vidas que honran a Dios, y seguir estas directrices es la mejor manera de evitar el pecado y promover la santidad. Imagine cómo la aplicación de estos principios puede crear hogares donde el amor, la confianza y el respeto florezcan, y donde el pecado se evite antes de que pueda causar daño. A medida que concluimos esta serie sobre los pecados sexuales mencionados en la Biblia, es importante recordar que Dios es un Dios de redención. El incesto, como todos los demás pecados, puede ser perdonado, y las víctimas pueden encontrar sanación en Cristo. La gracia de Dios es poderosa para restaurar lo que se ha perdido y para traer nueva vida donde antes solo había dolor y destrucción.